gracias. A continuación, José Ramón Moreno va a comentar un poco bueno, lo que corresponde a su departamento luego pues, comentará algo Natalia en relación con la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y finalmente el delegado de zona del Banco Sabadell creo que va a comentarnos también algo muy interesante en relación con la universidad, la financiación de los cursos y el apoyo que nos puede dar. Cuando quiera, José. Hola, buenas tardes y bienvenido. Yo solo quiero recordar el primer día que estuvimos aquí en la presentación, donde muchos de ustedes tenían dudas de realizar este experto. Y nosotros a través de la comunicación, que es fundamental, estamos en la era de la información, en la era de la gestión del conocimiento, en la era de la conectividad, como diría catedrático Enrique Rubio, ahí la información es fundamental y nosotros a través del departamento de atención al alumno hemos tratado de aportar la mayor información posible. Hemos tratado de aplicar las nuevas tecnologías a través de la grabación. Hemos tratado también en los cursos en dar competencias transversales que son fundamentales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen unas competencias que son específicas, que son técnicas en materia fiscal, pero hay unas transversales que las específicas son necesarias, pero no son suficientes. Tienen que ser conscientes de la importancia que tiene en esta era, que es una era mucho más compleja, una era donde las relaciones no son de causa-efecto, sino intervienen muchas más variables y los problemas son mucho más complejos. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay aspectos que son internos, que tienen que ver con nuestra personalidad, con la forma en que focalizamos el mundo, cómo nos vemos. Nosotros a través del Departamento de Atención y a través de la asignatura de habilidades pretendíamos, era poco tiempo que ustedes desarrollaran esa faceta, esas dimensiones que muchas veces a través de la universidad, sobre todo de lo que es la educación primaria, no se ha desarrollado. Nos han educado mucho en competencias muy específicas, matemática, lengua, geografía, pero sabemos muy poco de nuestras emociones, sabemos muy poco de cómo relacionarnos con los demás, sabemos muy poco de la comunicación. Pues resulta que es mucho más importante la comunicación no verbal que la comunicación verbal. Comunica mucho más Luis Miguel a nivel de su acento, de la parte paralingüística, de sus gestos, de la parte kinésica, que lo que pueda decir. El mensaje, si no tiene un acento, no convence. Y en ese sentido nosotros sí pretendemos que ustedes sean conscientes de ello. Es decir, que en las relaciones humanas, las relaciones son muy complejas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y nosotros hemos tratado de que ustedes conocieran 4 grandes dominios en el ser humano. El dominio de lo corporal, de nuestro cuerpo, cómo a través de nuestro cuerpo expresamos mucho. El dominio del lenguaje. El lenguaje no solo sirve para describir la realidad, a través del lenguaje yo creo la realidad. Cuando ustedes deciden, voy a ser un experto en fiscalidad, están creando su futuro. Nosotros podemos decir que hoy el día está bueno, que es un día soleado. Yo puedo decir, mañana voy a hacer deporte, mañana voy a hacer dieta, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la base de nuestro pensamiento, otro gran dominio. Realmente nuestro estado emocional, detrás de nuestras emociones está nuestros pensamientos. Y es muy importante los discursos que tenemos interiores. Y en ese sentido tampoco nos han enseñado a qué tipo de discurso tenemos que tener. Porque en definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Proyectarnos en base a lo que somos, tener autoconocimiento de quiénes somos para podernos proyectar. Entonces, es muy importante tener unas competencias específicas, ser expertos, porque la sociedad en que vivimos nos piden especialistas, pero también es muy importante tener conocimientos transversales, sobre todo a nivel de competencias subyacentes. El autoconocimiento, la autoestima, el conocer a los demás, estos son competencias fundamentales y en el mundo en que vivimos cada vez cobran mucho más importancia. En ese sentido, el Departamento de Calidad y Atención al Alumno lo que ha pretendido lanzar siempre ese mensaje. Estamos aquí para atenderlos a ustedes, queremos ser un ejemplo porque en los procesos también de atención a veces hablo con gente y ni siquiera te miran a la cara y eso se tiene que aprender. Tenemos que aprender a cosas que son obvias, que el ser humano siempre ha utilizado y que parece que en esta era, que es una era más compleja, no hemos olvidado de ello. Entonces hemos querido también desarrollar eso y hemos querido desarrollar un dominio tan importante como es el dominio de las emociones. Somos unos auténticos analfabetos en el mundo emocional. Ni tenemos conciencia de nuestras emociones, ni nos cuesta reconocer las emociones de otros y nos cuesta empatizar con los demás. Y en ese sentido, en este experto, que yo creo que es algo que es pionero en la universidad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del director en tratar de llevar a cabo y yo creo que en parte porque pensamos lo mismo, es decir,
Hemos tenido la suerte de encontrar un director que es muy bueno a nivel técnico, muy bueno en la organización, pero tiene una gran sensibilidad en todos estos aspectos que para mí son fundamentales en el desarrollo de la persona. Y en ese sentido es lo que hemos pretendido a través del departamento, a través de lo que es el tema de competencia. Yo recuerdo el primer día que la gente se sorprendía y venimos a un experto en fiscalidad. Usted me está hablando de emociones, me está hablando de cómo relacionarnos con los demás, y está hablando de comunicación, y está hablando de liderazgo. Pues sí, sí, porque es fundamental. Es decir, la materia específica la vamos a utilizar en un momento determinado, pero es que el tema de la materia que estamos hablando, de emociones, de pensamiento, lo vamos a utilizar en todas las facetas de su vida, en la relación con su pareja, con sus amigos, con su familia, en todas las facetas, en el deporte. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que tener muy claro de que no solo somos profesionales, somos ante todo personas. Y tenemos que crecer en esos dos ámbitos. Yo simplemente, para terminar, le quiero dejar 4 frases, que es un poco el resumen de lo que hemos pretendido hacer, sobre todo a través del departamento de esto. Primero, que sean conscientes que la inteligencia y una adecuada formación ya no es suficiente. Necesitamos de la acción. Necesitamos que la gente no solo sea consciente de lo que tiene que hacer y lo tenga claro, sino que tiene que actuar. Y quizá un déficit que vemos en la actualidad, que tiene que ver con las actitudes, es que a la gente le cuesta mucho actuar. Y yo en ese sentido sí les digo, no tengan miedo a actuar. Si tienen proyectos, pónganlo, que por procesos de aprendizaje no tengan miedo a decir, puedo hacer esto, puedo montar una empresa, puedo montar mi despacho. Háganlo, que poco a poco la vida aprenderemos. Si nos caemos, nos levantamos. Entonces, tienen la formación, tienen una formación muy buena, utilícenla a través de la acción. Otra cosa que es también muy importante, no perdamos el tiempo trabajando con malos materiales. Estamos en la era de la gestión del conocimiento. Eso significa que el material básico ahora es la información. ¿Pero qué información tengo que utilizar? Tenemos que mirar, focalizar cuál es la información buena y cuál es la mala. Porque de la información, conjuntamente con los procesos de aprendizaje, conjuntamente con la experiencia, se adquiere el conocimiento. Y el conocimiento es la base de la toma de decisiones. Si la información es mala, el conocimiento es malo, la toma de decisiones es mala. Entonces, tenemos mucha información, tenemos que tratar. Yo creo que una de las competencias más importantes que ahora es saber discriminar qué información es buena y qué información es mala. En ese sentido, hagan un esfuerzo en ello. Otra cuestión, no teman el error. El niño, cuando nace, aprende los procesos de aprendizaje por error, se cae y aprende. Parece que estamos en una sociedad que no te permiten equivocarte, que parece que no te... Y cuando nosotros, sobre todo en la asignatura de psicología evolutiva, de lo que es desde que nacemos hasta que morimos, cómo nos desarrollamos, lo que tenemos claro es que el ser humano aprende por 2 cuestiones, pues con el juego, con la imitación y siendo consciente de que se puede equivocar y que no pasa nada. Me puedo equivocar. Y finalmente, nuestros problemas con los demás en realidad son con nosotros mismos. Muchas veces ponemos cara a los problemas y factores externos a nosotros, esta persona con apellido y nombre, y resulta que esa persona con apellido y nombre no es el problema, somos nosotros, son nuestros miedos, son nuestras vulnerabilidades. Si todas estas cosas tenemos que ser conscientes de ellas. ¿Por qué? Porque si queremos crecer, el factor de control lo tenemos que poner en nosotros mismos. Tenemos que plantearnos que tenemos que crecer siempre de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque si yo digo, es que hay crisis y no voy a hacer nada, los factores de control los pongo fuera de mí. Y en ese sentido sí les aconsejo, les sugiero que procuren desarrollar todo ese talento. El ser humano sobre todo tiene mucho talento y necesita de la acción para ponerlo en práctica. Nosotros simplemente, el doctor Raúl Amador y yo, en este caso con la asignatura de habilidades y el departamento de calidad, lo que tratamos es esto. Tenemos pocas horas, pero simplemente que ustedes sean conscientes de la importancia que tiene esto. Sean buenos asesores fiscales, pero sobre todo hay que ser buenas personas y buenos profesionales. Y eso es algo más de estudiar cuestiones técnicas. Muchas gracias y nada, espero que hayan disfrutado con nosotros.